A veces, la vida nos coloca en lugares donde pensamos que nada extraordinario puede suceder. Un escritorio, un contrato, una oficina fría, y sin embargo, es en lo cotidiano donde el destino suele esconder sus giros más hermosos. Mariana estaba convencida de que aquel empleo sería solo un paso más en su carrera, una rutina marcada por horarios, reuniones y café a medias. Pero lo que jamás imaginó fue que entre papeles y responsabilidades, su corazón sería sorprendido por un amor inesperado, uno que llegaría sin aviso, derribando todas las paredes que ella misma había construido. Porque cuando el amor toca la puerta, no pregunta si estamos preparados. Simplemente entra. Mariana tenía 28 años, una mujer dedicada, organizada y con una disciplina que muchos admiraban. Había trabajado durante años en diferentes empleos administrativos, siempre con el mismo objetivo, construir una carrera sólida, independiente, que le garantizara estabilidad. Ese lunes por la mañana, la ciudad parecía gris, envuelta en una llovizna tenue que empapaba los cristales del autobús en el que viajaba. En sus manos sostenía una carpeta con los documentos de su nuevo contrato. Había sido contratada como asistente ejecutiva en una empresa de arquitectura de prestigio. No era el empleo de sus sueños, pero era una oportunidad que no podía rechazar. Mientras el vehículo avanzaba lentamente entre el tráfico, Mariana pensó en lo mismo de siempre: haz tu trabajo, cumple, no te involucres demasiado. Recuerda que todo esto es solo un paso, nada más. Era su manera de protegerse, de no esperar demasiado de nadie, ni de nada. Sin embargo, el destino estaba a punto de desafiar esa seguridad. La oficina de Castro y Asociados estaba ubicada en un edificio moderno, con ventanales de vidrio que dejaban entrar la luz del día. Mariana llegó con su mejor sonrisa profesional, vestida con un traje sencillo pero elegante. En la recepción la esperaba Clara, la secretaria general, quien la guió hasta la sala de reuniones donde conocería a su nuevo jefe. Bienvenida, Mariana, dijo Clara amablemente. El arquitecto Castro ya está por llegar. Mariana asintió, nerviosa. Había investigado lo suficiente para saber que Alejandro Castro era un hombre reconocido en su campo, joven, brillante, con una trayectoria admirable y un carácter exigente. Cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse. Alejandro entró con paso seguro, hablando por teléfono, pero al verla, interrumpió la llamada con un gesto rápido. Tenía unos ojos profundos, de un marrón cálido, que parecían observarlo todo con detenimiento. Su presencia imponía respeto, pero también despertaba algo más, una curiosidad que Mariana no supo explicar. Así que tú eres Mariana, dijo él, estrechándole la mano con firmeza. Bienvenida al equipo. Espero que no te asusten los retos, porque aquí los tenemos todos los días. Ella sonrió con cortesía, ocultando el ligero temblor en su interior. No era la primera vez que conocía a un jefe, pero sí la primera vez que una simple mirada hacía que su corazón latiera más rápido de lo normal. Concéntrate, Mariana, es solo un trabajo. Los días comenzaron a correr con rapidez. Mariana se encargaba de organizar la agenda de Alejandro, responder correos, preparar presentaciones y coordinar reuniones. La oficina se convirtió en su segundo hogar, largas horas frente a la computadora, llamadas urgentes, papeles por firmar. Alejandro, por su parte, era un líder exigente pero justo. Pedía perfección, pero también reconocía el esfuerzo. Había en él un aura de alguien que cargaba más peso del que dejaba ver, largas noches en la oficina, proyectos que lo mantenían en vela, silencios en los que parecía perderse en recuerdos. Mariana lo observaba en silencio, intentando mantener siempre la distancia profesional. Sin embargo, a veces notaba pequeños detalles imposibles de ignorar, la manera en que él sonreía cuando ella resolvía un problema antes de que él lo pidiera, la confianza con la que empezaba a delegarle asuntos delicados. O las conversaciones que se extendían más allá de lo laboral, cuando compartían un café al final de la jornada. Era una rutina, sí, pero una rutina que comenzaba a transformarse en algo más.
Una tarde de viernes, la oficina estaba casi vacía. Mariana aún trabajaba en unos documentos cuando escuchó un suspiro proveniente de la sala de juntas. Al acercarse, encontró a Alejandro sentado, con la mirada perdida en unos planos. ¿Está todo bien?, preguntó ella, dudando si debía interrumpirlo. Él levantó la vista y sonrió débilmente. A veces me pregunto si todo este esfuerzo vale la pena, murmuró. Las horas, los sacrificios, lo que uno deja atrás. Mariana lo observó en silencio. Por primera vez, veía más allá del arquitecto exitoso, veía al hombre que había renunciado a parte de sí mismo para llegar hasta ahí. Supongo que siempre vale la pena si seguimos nuestro propósito, respondió ella con suavidad. Pero también vale la pena recordar que no somos solo nuestro trabajo. Sus palabras parecieron tocarlo de una manera inesperada. Alejandro guardó silencio unos segundos, como si las procesara, y luego asintió con una sonrisa sincera. Gracias, Mariana. A veces olvido esas cosas. Ese instante quedó grabado en su memoria. Fue el comienzo de una complicidad silenciosa, un lazo que no necesitaba demasiadas palabras, pero que crecía con cada mirada, con cada confidencia. El invierno llegó con sus fríos vientos y sus noches tempranas. Una tarde, tras una reunión que se extendió más de lo previsto, Alejandro se ofreció a llevar a Mariana a casa. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, y dentro del coche se formó un ambiente íntimo, casi irreal. La radio sonaba en un volumen bajo, y durante unos minutos solo se escuchó el golpeteo de las gotas contra el parabrisas. ¿Siempre fuiste tan dedicada al trabajo?, preguntó Alejandro de pronto, rompiendo el silencio. Mariana sonrió. Supongo que sí. El trabajo me mantiene enfocada, me da estabilidad. Y bueno, evita que piense demasiado en otras cosas. ¿En otras cosas? Ella dudó, pero finalmente respondió. En lo que me falta. En lo que aún no encuentro. La mirada de Alejandro se desvió de la carretera por un segundo para posarse en ella. Fue solo un instante, pero suficiente para que ambos comprendieran que algo estaba cambiando. Una chispa, sutil pero poderosa, se encendió en medio de la rutina que hasta ese momento había sido solo profesional. Ella pensó que era solo un trabajo, pero el amor ya estaba llamando a su puerta. Dicen que el amor puede ser tan dulce como peligroso, que cuando florece en los lugares menos esperados, obliga a elegir entre la razón y el corazón. Mariana estaba descubriendo sentimientos que jamás pensó vivir en una oficina, y Alejandro, atrapado entre sus deberes y sus emociones, comenzaba a perder el control de las barreras que había construido. Lo que empezó como una chispa inocente, pronto se convertiría en una llama que los obligaría a enfrentarse a lo inevitable, hasta donde estaban dispuestos a llegar por amor. Los días posteriores al viaje en coche estuvieron cargados de silencios elocuentes. En cada reunión, Mariana evitaba mirar demasiado a Alejandro, sin embargo, bastaba un cruce de miradas para que el aire se volviera más denso, como si todos los presentes desaparecieran y solo quedaran ellos dos. Él, por su parte, intentaba mantener la compostura. Era su jefa directa, la mujer en quien más confiaba en la oficina. Sabía que cualquier paso en falso podría ser visto como una falta de profesionalismo. Pero al mismo tiempo, había algo en Mariana que lo desarmaba, su serenidad, su inteligencia, la forma en que lo escuchaba como si pudiera entender las grietas invisibles de su alma. Una noche, al revisar unos planos juntos, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno de los dos retiró la suya de inmediato. Ese instante fugaz fue suficiente para confirmar lo que ambos ya temían admitir, lo que sentían iba más allá del deber. Una semana después, Alejandro la llamó a su oficina al final de la jornada. Todos los empleados se habían ido, y el silencio del edificio se sentía pesado, expectante. Mariana, comenzó él, con voz grave, mirando los papeles sobre su escritorio como si buscara valor en ellos. Sé que debo mantenerme al margen. Eres mi asistente, y esto podría complicarlo todo.
Ella lo observó, sin parpadear, con el corazón desbocado. ¿Complicar qué, Alejandro? Preguntó con suavidad. Él levantó la vista, y por primera vez no intentó ocultar nada. Lo que siento cuando está cerca. La confesión quedó suspendida en el aire, como una verdad que ya no podía ocultarse. Mariana no respondió de inmediato, solo dio un paso hacia él, y en ese movimiento silencioso estaba todo lo que las palabras no podían expresar. No hubo beso esa noche. Solo una cercanía tan intensa que parecía inevitable, y sin embargo, ambos retrocedieron a último momento. Sabían que cruzar esa línea significaría un punto sin retorno. Nada permanece oculto por mucho tiempo. Pronto, algunos compañeros comenzaron a notar la química entre ellos, las miradas prolongadas, la complicidad en los detalles. No tardaron en surgir rumores en los pasillos, comentarios en voz baja que llegaban hasta los oídos de Alejandro. Una mañana, la junta directiva lo citó para advertirle, debe mantener su vida personal separada de la empresa. No podemos permitir distracciones. Alejandro comprendió que su posición estaba en riesgo. No solo su reputación, sino también la de Mariana, podía verse manchada por habladurías injustas. Esa misma noche, la buscó en la oficina, decidido a hablar con claridad. Mariana, tenemos que detener esto antes de que vaya demasiado lejos, dijo con el rostro serio, aunque sus ojos mostraban dolor. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Detener qué, Alejandro? Apenas hemos dicho lo que sentimos. Precisamente. Si seguimos, todo lo que hemos construido se derrumbará. Tú mereces un futuro limpio, sin sombras ni chismes. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba. Pero en el fondo, Mariana entendía, lo que los unía no era fácil, y tal vez, amar en silencio era el único sacrificio posible. Los días siguientes fueron un tormento. Se veían a diario, hablaban de trabajo, pero evitaban cualquier gesto personal. Mariana trataba de convencerse de que era lo mejor. Sin embargo, cada vez que escuchaba su voz, cada vez que sentía su cercanía, algo dentro de ella gritaba que aquello no podía acabar así. Una tarde, mientras organizaba unos archivos, encontró a Alejandro en la terraza del edificio, solo, mirando la ciudad con gesto cansado. Algo en su postura la impulsó a acercarse, sin importar las consecuencias. No puedes cargar siempre con todo, Alejandro, dijo ella con firmeza. Él la miró, sorprendido. ¿Y qué propones? ¿Dejar que todo se derrumbe? Propongo que dejes de huir de lo que sientes. El silencio fue intenso. Y esta vez, ninguno retrocedió. Alejandro dio un paso hacia ella, y sus labios finalmente se encontraron. Fue un beso contenido por semanas de tensión, un estallido de pasión y ternura, tan poderoso que ambos supieron al instante que no habría vuelta atrás. Desde esa noche, comenzaron a vivir su amor en secreto. Se citaban en lugares discretos, compartían cenas improvisadas después del trabajo, se escribían mensajes escondidos entre documentos. Cada instante juntos era un refugio, pero también un riesgo constante. El miedo a ser descubiertos se mezclaba con la felicidad intensa de saberse correspondidos. Era un amor prohibido, y justamente por eso, cada momento tenía un sabor más profundo. Pero el destino, caprichoso como siempre, los pondría a prueba. Un día, un competidor de la empresa filtró fotografías de ellos en un café, tomadas sin que lo notaran. La noticia llegó a la junta directiva, y Alejandro fue confrontado duramente. Debía elegir, continuar al frente de la firma, o renunciar para evitar el escándalo. Mariana lloró al enterarse. No quería ser la razón por la que él perdiera todo lo que había construido. No lo hagas por mí, Alejandro. Tu carrera es tu vida, le rogó entre lágrimas. Él la tomó del rostro con ambas manos, mirándola con una intensidad que la estremeció. Mi carrera es solo una parte de mi vida. Tú eres lo que da sentido al resto. Y con esa decisión, Alejandro renunció a su cargo.
Prefirió empezar de nuevo antes que negar lo que sentía. Los meses siguientes fueron difíciles. Alejandro inició un pequeño despacho independiente, con apenas unos clientes. Mariana lo acompañó, convirtiéndose no solo en su apoyo emocional, sino también en su socia más cercana. Trabajaban codo a codo, compartían los retos y celebraban las pequeñas victorias. No era fácil, pero había en ellos una fuerza renovada, la certeza de que estaban juntos por elección, no por casualidad. Poco a poco, su empresa comenzó a crecer. Y con cada logro, se miraban sabiendo que habían pagado un precio alto, pero justo, habían sacrificado la comodidad de lo seguro por la verdad de su amor. Un año después, en la misma terraza donde se habían besado por primera vez, Alejandro tomó la mano de Mariana. La ciudad brillaba bajo las luces nocturnas y el viento acariciaba suavemente sus cabellos. ¿Recuerdas cuando dijiste que esto era solo un trabajo? Preguntó él con una sonrisa. Mariana rió, con los ojos llenos de emoción. Y míranos ahora, fue el trabajo que me dio el mayor regalo de mi vida. Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo y, con voz temblorosa, continuó. Porque todo comenzó allí, quiero que todo continúe aquí. Mariana, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas rodaron por su rostro, mientras respondía con un sí entrecortado por la emoción. Se abrazaron fuerte, sabiendo que el destino los había puesto a prueba, pero también los había recompensado.